Muy bien, en esta hora de la mañana queremos enviar un saludo muy especial a toda nuestra hermandad, no solo acá en Bucaramanga, sino en cualquier parte de Colombia y del mundo. Considero un privilegio inmenso, mis apreciados, el poder ser en esta hora instrumento del Señor para llevar el mensaje de la palabra, el cual esperamos sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Un sábado más que estamos en casa, un sábado más ausente de nuestros templos, pero no ausente de Dios, no ausentes de la presencia del Espíritu Santo, no ausentes de la alabanza, no ausentes del estudio de la palabra. Por eso agradecemos a cada uno de ustedes y esperamos que este tiempo que vamos a dedicar en el estudio del Evangelio eterno se traduzca en grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero invitarlos en esta hora para que vayamos al libro del profeta Santiago y nos ubiquemos allí en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguarda con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca, y yo digo amén. Querido Dios y bendito Padre que estás en los cielos, tus hijos, tenemos ahora la oportunidad de abrir nuevamente tu palabra. No queremos, Señor, abrirla en vano. Queremos abrirla con la seguridad de que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. Queremos abrirla con la seguridad de que el Espíritu Santo nos dará el discernimiento que necesitamos, no solamente para entender tu palabra, sino también para aceptarla en nuestro corazón como la única regla de fe y conducta para el cristiano verdadero. Oh Padre, hoy es día sábado, día de reposo, día de santificación, día de consagración, día de comunión contigo. Permite que eso sea una realidad en la vida de cada hijo tuyo, que con corazón contrito y humillado se acercan a ti en esta hora para escuchar tu voz. Háblanos, oh Señor, pasa por alto nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia para que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dicen los estudiosos bíblicos, mis apreciados hermanos, que la bendita palabra de Dios tiene 31.175 versículos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y de estos 31.175 versículos que tiene la Biblia, yo quiero decirle, mis apreciados, que no hay un solo versículo donde Dios prometa a sus hijos, donde Dios asegure a su pueblo que no han de pasar aflicciones, que no han de pasar angustias. No hay un solo versículo donde Dios prometa que las adversidades no han de llegar a tu vida y a mi vida. Por lo menos mientras exista el pecado. Cristo Jesús dijo cuando estuvo en esta tierra que hasta que todas las cosas no sean hechas nuevamente, las aflicciones van a estar ahí, los problemas van a estar ahí, las adversidades van a estar ahí. De hecho, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos antes de despedirse de ellos, allí en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, Cristo les dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces tú has leído ese versículo? Pero ¿cuántas veces a nosotros se nos olvida
que en este mundo lo más seguro que te puede suceder a ti es que vamos a tener aflicciones. Aquí Cristo no está encauzando el sufrimiento a un lugar específico. Cristo no está encauzando el sufrimiento a un lugar determinado. Cristo le dijo de manera clara a los discípulos: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Dígale al que está a su lado: en el mundo usted va a tener aflicciones. Mis apreciados, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, en cualquier país del mundo, lo más seguro es que tú vas a tener, es que yo voy a tener aflicciones. ¿Saben? Las aflicciones van a estar siempre por dos razones. Y tú las vas a padecer y yo las voy a padecer por dos razones. La primera razón, porque las aflicciones son fruto del pecado. Y el pecado está en todo el mundo. La segunda razón por las cuales van a venir las aflicciones es porque el siervo no es mayor que su Señor. Si Cristo Jesús, que no cometió pecado, experimentó el dolor, experimentó el sufrimiento, experimentó la angustia, ¿quién eres tú y quién soy yo para pensar que no vamos a pasar por aflicciones, que no vamos a pasar por sufrimiento? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 4, dice la Sagrada Escritura que Cristo sufrió nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, que padeció nuestras angustias. Y allí en San Lucas 9:22, la Biblia dice que Cristo padeció muchas cosas. Así que si el Hijo de Dios no escapó de las aflicciones, ¿por qué tú crees que vas a escapar de ellas? ¿Por qué tú crees que vas a ser la excepción de las tribulaciones? En San Marcos, en el capítulo 14, versículo 33, las Sagradas Escrituras nos cuentan que el mismo Jesús le confesó a Pedro, a Santiago y a Juan lo siguiente. ¿Sabe qué le dijo Jesús a estos tres discípulos? Les dijo: mi alma está muy abrumada de tristeza. ¡Qué tremendo! El Hijo de Dios sintiendo tristeza en este mundo, sintiendo dolor en este mundo, sintiendo angustia en este mundo. Y Él les dice: ¿saben cómo me siento hoy? Mi alma está abrumada de tristeza. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Cómo te sientes allí en casa? ¿Sientes que tu alma está abrumada de tristeza? ¿Sientes que las angustias son más fuertes que tu fuerza? Cristo dijo: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y si aquí tuviésemos que terminar la predicación de esta mañana, yo quisiera que te quedaras con eso. Confía en Cristo, porque Cristo ha vencido al mundo. Mis apreciados, en todo el mundo hay dolor, en todo el mundo hay angustia, en todo el mundo hay tristeza. En todo el mundo se padecen dificultades. Y yo quiero decirles en esta hora de la mañana que esas dificultades, esas angustias, se pueden manifestar en la vida del ser humano de manera colectiva o de manera individual. Pero nadie va a escapar de las aflicciones, ni siquiera el mismo pueblo de Dios. Porque en el mundo tendremos aflicciones, y porque el siervo no es mayor que su Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, allí la Sagrada Escritura nos recuerda cómo de manera colectiva el pueblo de Israel tuvo que padecer angustia, dolor y sufrimiento.
Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor, que el pueblo de Dios estaba allí en Egipto. Y el Señor dijo, he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora, ¿era el pueblo de Dios, sí o no? Y la respuesta es sí. Pero aunque era el pueblo de Dios, no estaba pasando, o mejor, aunque era el pueblo de Dios, esto no lo eximía de no pasar por angustia, de no pasar por dolor, de no pasar por tribulaciones. Pero me llama la atención que aunque el pueblo estaba padeciendo angustia, Dios lo sigue llamando mi pueblo. Y allí estaban padeciendo, todo el pueblo estaba padeciendo de sufrimiento y dolor. Santiago capítulo 5, versículo 10, dice que los profetas de Dios, los que hablaron a través de la inspiración divina, los que en su momento eran la boca de Dios, también padecieron dificultades. Santiago capítulo 5, versículo 10 dice, hermanos míos, tomad por modelo a los profetas. Tomad por ejemplo a los profetas que en sus aflicciones tuvieron paciencia y hablaron en el nombre del Señor. Y aquí ya viene entonces un consejo bien interesante para tu vida y para mi vida. El apóstol Santiago dice, ¿qué hicieron los profetas en medio de las adversidades? ¿Qué hicieron los profetas en medio de las tribulaciones? Y el apóstol Santiago dice, ellos mantuvieron la paciencia. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy frente a las situaciones no muy agradables que podamos estar viviendo? El apóstol nos dice, tengan como ejemplo a los profetas, que en medio de las aflicciones mantuvieron la paciencia. Ahora, nos habla la Biblia de hombres de Dios que mantuvieron la paciencia en medio de las situaciones difíciles, y la respuesta es sí. ¿Cómo respondían los profetas a las adversidades? Respondían con paciencia. Y la pregunta es, ¿cómo respondes tú hoy a las tribulaciones, a las angustias? ¿Lo haces también con paciencia? ¿Saben? Con paciencia respondió Abraham su aflicción de no tener hijos. ¿Y durante cuánto tiempo esperó Abraham el nacimiento de su hijo? Durante 25 años. ¿No es eso tener paciencia en medio de una aflicción? Con paciencia esperó Daniel hasta que el oído de Dios se inclinó y escuchó su clamor. El Salmo 40, Daniel dice, resignadamente esperé. Otras versiones dicen, con paciencia esperé en el Señor. Con paciencia soportó Job todas sus aflicciones, hasta el punto que el apóstol Santiago, allí en el capítulo 5, versículo 11, habla de Job y lo coloca como ejemplo, y dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Mis apreciados, ¿qué debemos hacer nosotros en medio de las adversidades? Y la palabra del Señor aconseja tener paciencia. ¿Y por qué tú y yo debemos de tener paciencia? Porque nadie puede añadir un codo a su estatura. ¿Por qué debemos de tener paciencia? Porque al igual que el eunuco que no puede cambiar el color de su piel, tampoco tú, tampoco yo. ¿Saben, mis apreciados? Hay un Dios en los cielos que está al control. Y nadie va a cambiar los tiempos que Dios tiene dispuestos. Por eso, ante las cosas que yo no entiendo, yo debo de tener paciencia. Ahora, ¿por qué estos hombres
pudieron ser pacientes? ¿Por qué Abraham pudo ser paciente? ¿Por qué Job pudo ser paciente? ¿Por qué Daniel pudo ser paciente? ¿Por qué muchos otros hombres de la Biblia pudieron mantener su paciencia en medio de las situaciones difíciles? Porque la paciencia es un don del Espíritu Santo. Cuando tú miras los frutos del Espíritu Santo, allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, la Biblia establece que la paciencia es un don del Espíritu Santo. Mayor presencia del Espíritu Santo en mi vida y mayor paciencia se dejará ver en mí. ¿Saben, mis apreciados? No hay fe sin paciencia y no hay paciencia sin fe. Por fe yo espero, por fe yo me mantengo y por fe yo soporto lo que ha de venir. Otra razón por la cual estos hombres esperaron con paciencia en medio de las adversidades es porque ellos entendían que la carrera de la vida cristiana se debe de correr con paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice el registro: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba, el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que debemos de correr la carrera de la vida cristiana? Con paciencia. Job sabía que su carrera no había terminado, aunque se le habían muerto las ovejas, aunque se le habían muerto los camellos. Job sabía que la vida continuaba. David sabía que aunque había cometido pecado, que aunque había hecho cosas indebidas, la vida continuaba. Y David dice: si yo no puedo cambiar las cosas que me están sucediendo, entonces voy a pedirle al Señor que me dé paciencia para soportarlas, para llevarlas. ¿Saben, mis apreciados? Hoy nosotros estamos montados en la misma barca. Hoy nosotros estamos padeciendo el mismo mal, directamente o indirectamente. Hoy el mismo virus que amenaza a quienes están en Estados Unidos es el mismo virus que te amenaza a ti y me amenaza a mí. El mismo virus que amenaza a los que están en la China y que causa miedo es el mismo virus que te causa miedo a ti y a mí. Pero la pregunta es: ¿y qué puedes hacer tú? La pregunta es: ¿qué puedo hacer yo? Aparte de quedarnos en casa, aparte de acatar las medidas que dan los gobiernos, ¿qué más podemos hacer? Si le preguntáramos a Job, ¿sabe qué te diría Job? Job te diría: tenga paciencia. Si le preguntáramos a Daniel, el profeta Daniel te diría: tenga paciencia. Si le preguntáramos a Abraham, Abraham diría: tenga paciencia. Y si le preguntáramos a Cristo Jesús, ¿sabe qué nos diría Cristo Jesús? Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿No dicen amén? Otra razón, mis apreciados, por la cual nosotros debemos de tener paciencia en medio de la adversidad, es porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Hebreos 10:36. Estos hombres que hemos mencionado sabían en quién habían creído, y el saber en quién habían creído, eso les permitía desarrollar y tener paciencia en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Leo del registro sagrado.
Por eso padezco, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para el día final. Ah, mis hermanos, Job sabía en quién había creído y él sabía que aunque lo hubiese perdido todo, si se mantenía paciente, Dios le daría la promesa prometida. Daniel sabía que Dios le cumpliría y que después de toda la adversidad por la que estaba pasando, él recibiría la corona prometida. Y el apóstol Pablo aquí, escribiéndole a Timoteo, le dice: mire, Timoteo, yo sé en quién he creído y yo estoy seguro que mi Dios es poderoso y mi Dios me va a sacar de esta, mi Dios me va a guardar de esta, y como recompensa final, Él me va a dar el depósito que me tiene guardado. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarles para que primeramente tengamos paciencia, para que segundo tengamos la fe firme en quien hemos creído, y tercero, que no veamos la adversidad que está delante de nuestros ojos, que más bien contemplemos la promesa que te espera a ti y que me espera a mí. Mis apreciados, cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando tú tienes un propósito más elevado que sobrepasan las adversidades de esta tierra, cuando tú sabes en quién has creído, entonces tu paciencia estará tan fortalecida que no tendrá ojos para ver las aflicciones del presente, sino para ver las bendiciones del futuro. Y entonces, como el apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, podremos decir: considero que las aflicciones de este tiempo presente no son ni siquiera comparadas con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. ¿Dónde colocaba Pablo su mente? ¿En las adversidades del día? ¿Ustedes creen que cuando Pablo estaba en la cárcel allí en Filipo, él estaba pensando en los azotes que estaba recibiendo? ¿Ustedes creen que cuando Pablo estaba allí en Filipo, estaba pensando en que sus pies estaban amarrados al cepo? No. ¿Saben qué pensaba Pablo? Pablo dice: esto que me está pasando es pasajero. Esto que me está sucediendo es nada comparado con lo que me espera. Ah, mis apreciados, qué lindo es poder tener esa fe en Cristo Jesús. Qué lindo es poder saber en quién tú y yo hemos creído. Por eso, en medio de las adversidades, los ojos de los cristianos no contemplan el sufrimiento, sino la gloria venidera. Por eso, en medio de las adversidades, los ojos de los cristianos no contemplan el problema, sino la salvación que viene de Cristo Jesús. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son ni comparadas con la gloria venidera que se manifestará en nosotros. ¿Saben, mis hermanos? Pero yo quiero decirles algo más. Así como la palabra nos muestra que hubo hombres que pudieron ser pacientes en medio de las adversidades y alcanzaron victoria, también la Biblia nos enseña que las veces que el pueblo de Dios se metió en problema fue por falta de paciencia. Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y quiero que vayamos rápidamente allí. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Génesis 25, versículo 29 al 34. Hay una historia que tú conoces, hay una historia que tú has leído, hay una historia que vamos a recordar en esta hora. Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Dice la palabra del Señor. Un día, Jacob guisó un potaje, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob:
te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu progenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero de hambre. ¿Para qué me servirá la progenitura? Y dijo a Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió a Jacob su progenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así Esaú menospreció su progenitura. Hermano, la historia de Esaú y Jacob, seguramente, como ya dijimos, tú la conoces. Pero yo quiero que en este momento nos centremos en los versículos que acabamos de leer. Y de acuerdo a lo que dice el versículo 29, el guiso ya estaba listo. El potaje ya estaba listo. Las personas que debían de participar del almuerzo ya estaban todas allí. El que faltaba era Esaú, y Esaú ya había llegado. Esaú ya estaba allí en la casa, ya había regresado del campo. Así que a la hora de servir, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jacob no le iba a dar lentejas a Esaú? ¿Usted cree que la mamá de Esaú iba a permitir que Jacob sirviera y no le dieran a Esaú? Hermano, yo estoy seguro que a la hora de repartir las lentejas, a Esaú le iban a dar. ¿Qué era lo que tenía que hacer Esaú? Esperar que Jacob sirviera, o esperar que la mamá de Jacob sirviera. Yo no sé quién iba a servir las lentejas, pero la Biblia me dice que el guiso ya estaba listo, que el potaje ya estaba preparado. Hermano, lo que tenía que hacer Esaú era esperar. Pero Esaú dijo: yo no puedo esperar, yo estoy muy cansado, yo estoy que me muero. Si no me dan el potaje, me muero y me voy a morir con hambre. ¿Saben, mis apreciados? Nadie se muere de hambre porque aguante una hora, porque espere una hora. Nadie se muere de hambre porque espere medio día sin comer. Nadie se muere de hambre porque pase un día en ayuno. Nadie se muere de hambre. Yo sé de personas que han pasado 3, 4 días sin comer y no se han muerto. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Pero el impaciente de Esaú no podía esperar a que Jacob le sirviera. Y entonces, sin pensar en la decisión que estaba tomando, su impaciencia lo llevó a negociar su progenitura, que significaba para él la bendición eterna. ¿Saben, mis apreciados, cuántas veces nosotros por impacientes nos metemos en problemas? ¿Cuántas veces? Hay otro relato interesante allí en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, el Señor le dice a Moisés: sube al monte y espera allá. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Esperar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que Dios dijera. Sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedras con la ley de los 10 mandamientos. Moisés subió. Pero ¿saben, mis apreciados? El versículo 18 dice que Moisés subió y estuvo allí en el monte 40 días y 40 noches. Pero al pueblo de Israel le pareció mucho tiempo. Y entonces el capítulo 32 del libro de Éxodo me muestra los resultados de la impaciencia del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, versículo del 1 en adelante, dice el registro sagrado. Dice la palabra, Éxodo 32, versículo 1, dice lo siguiente: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios
que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, quién sabe qué le habrá pasado. Versículo 5. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Señor. Versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que les mandé y se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han sacrificado y han dicho: Israel, este es tu Dios. Versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, por una cara y por la otra. Mis apreciados, Dios le había dicho a Moisés: Moisés, sube al monte y espera allí hasta que yo te indique. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Hermano, el pueblo tenía que esperar hasta que Moisés descendiera. Pero pasó una semana y Moisés no descendió y el pueblo empezó a impacientarse. Pasaron 15 días y como Moisés no descendía, el pueblo empezó a desesperarse. Pasó un mes y como Moisés no aparecía, entonces el pueblo comenzó a maquinar ideas que no debía maquinar. Y fueron y le dijeron a Aarón: Aarón, necesitamos que nos hagas un Dios, porque no sabemos qué ha pasado con Moisés. Y entonces Aarón procede a hacerles un becerro de oro. Pero qué interesante, mis apreciados, tan pronto el pueblo comienza a adorar ese becerro, aparece Moisés. Si el pueblo hubiera esperado un día más, no hubieran entrado en tremenda idolatría. Si el pueblo hubiera obedecido la voz de esperar, de quedarse quietos, no habrían deshonrado a Dios de la manera que lo hicieron. Mis apreciados, la impaciencia nunca ha sido buena compañera para el ser humano. La impaciencia nunca ha sido buena consejera para el ser humano. Hoy, tal vez ya tú te estás impacientando allí. Es que ya llevo un mes encerrado aquí en la casa. Es que llevo un mes sin ir a la empresa. Es que ya se me está acabando el dinero. Es que no me han llamado de la empresa. Y ahora el gobierno dice que debemos de ir hasta el 27 de abril. Y eso comienza a impacientarte. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, yo quiero decirte en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, este tiempo no es para impacientarnos. Este tiempo es para quedarnos quietos. Este tiempo es para desarrollar paciencia. Hay un Dios en los cielos que está al control de todo. Y Cristo dijo: aunque vengan aflicciones, no se impacienten, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Mis apreciados, Esaú se impacientó y negoció su salvación. El pueblo de Israel se impacientó y terminó haciendo lo que no debía de hacer. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está mi vida hoy? ¿Sientes que ya no eres capaz? ¿Te estás impacientando demasiado? Yo quiero decirte, escucha la voz de Dios y aprendamos de un Abraham que esperó 25 años. Aprendamos de un Job que se mantuvo paciente y vio la gloria del Señor. Aprendamos de los profetas que hablaron en el nombre de Dios y aunque pasaron por adversidades, se mantuvieron pacientes como siervos del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mis apreciados, hoy es el día para mantenernos más pacientes que antes. Santiago capítulo 5 versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. ¿Por qué debemos de permanecer pacientes hoy? Mira, aunque no vayas al templo, ten paciencia.
A mí me han llamado personas para decirme, ¿y cuándo van a volver a abrir los templos? ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? Ya me está haciendo falta. Sí, yo sé que sí. Mis apreciados, yo sé que sí. Yo sé que ya te está haciendo falta cantar allí en la iglesia. Yo sé que ya te está haciendo falta predicar allí en la iglesia. Yo sé que ya te está haciendo falta el encontrarnos de nuevo con nuestros hermanos. Pero seamos pacientes. Porque el apóstol Pablo dice, porque un poquito, y las cosas van a pasar. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Mantengamos hoy más que nunca nuestra paciencia. Afirmemos vuestro corazón en la verdad que conocemos y dejemos que Dios sea Dios. Hermanos, la invitación es clara. Dios nos pide que tengamos paciencia en medio de las aflicciones. Dios nos pide que tengamos paciencia en medio del dolor. Dios nos pide que tengamos paciencia en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, porque la venida del Señor está cerca. Dios nos invita a que tengamos paciencia, porque vuestra redención hoy está más cerca que cuando creímos. Dios nos invita a que tengamos paciencia, porque como dijo Pablo, porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuestra lectura bíblica, para ir terminando, decía allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Y que si quisiéramos parafrasear un poquito este versículo, podríamos decir, hermano, hermana, sé fiel, o mejor, sé paciente hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Mis queridos, no arriesguemos lo que tenemos por causa de la impaciencia. No arriesgues los años que llevas en la iglesia. Si hasta aquí te has mantenido, mantente fiel. Sé paciente, no arriesgues esos años que llevas en la iglesia. No arriesgues tu ministerio. Sé paciente. No arriesgues el buen testimonio que hasta ahora, por la gracia del Señor, has podido dar. Sé paciente. Si hasta aquí te has mantenido, persevera hasta el fin, para que veamos la gloria de Dios y que tus últimas obras sean mayores que las primeras. Mis apreciados, la impaciencia del pueblo de Israel no debe ser un ejemplo a seguir. La impaciencia de Esaú no debe ser un ejemplo para repetir. La decisión apresurada del hijo pródigo que lo llevó a irse de la casa no puede ser la decisión apresurada que tú vas a tomar hoy. Saben, yo quiero terminar diciéndote, si te has ido, este es el tiempo para regresar a los brazos de Jesús. Si hasta hoy te has mantenido firme, mantente ahí, que nada ni nadie te mueva, porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Y si no has aceptado a Cristo, acéptalo, porque este es el tiempo para correr a los brazos de Jesús y dejar que Él sea el Dios de nuestras vidas. Allí en el libro de San Lucas, en San Lucas capítulo 21, versículo 19, dice la palabra, persevera firme para que salvéis vuestra vida. ¿Cuál es el consejo de la palabra? Perseveremos, seamos pacientes, mantengámonos hoy más que nunca aferrado al Señor para que vuestras almas sean salvadas. Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Dios que es poderoso y misericordioso, que Él nos dé el fruto de la paciencia, para que podamos permanecer firmes y fieles hasta el día de su venida. Y entonces, así como se habla de un Abraham que esperó 25 años, así como se habla de un Job que se mantuvo paciente aunque lo había perdido todo, que así como se habla de un Daniel que estaba desesperado por la aflicción que había en su vida,
pero permanecieron pacientes en el Señor, que de la misma manera tú y yo permanezcamos pacientes para que recibamos pronto la corona de la vida eterna. Ten confianza en el Señor, Él ha vencido el mundo y muy pronto, con la ayuda de Dios, seguramente nos volveremos a encontrar en nuestros templos, volveremos a cantar alabanzas al Señor, volveremos a abrir la palabra juntos, volveremos a orar juntos, volveremos a levantar los ojos al cielo, de donde esperamos la venida de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Que Dios te premie hoy, que Dios te bendiga hoy con el fruto de la paciencia para soportar todas las adversidades en nuestro anhelo y deseo. Amén, amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque una vez más hemos podido abrir tu palabra. Una vez más creemos que tú has hablado a cada uno de tus hijos. Padre, la impaciencia no sirve de nada. Cuando el pueblo de Israel estaba impaciente porque los egipcios iban detrás de ellos y el mar rojo estaba delante de ellos, el consejo de Dios fue: quédense tranquilos, quédense quietos, sean pacientes para que vean la gloria de Dios. Señor, dale paciencia a tu pueblo para que podamos soportar las cosas que estamos viviendo. Que hoy más que nunca podamos tener la confianza que aunque tengamos aflicciones, con Cristo seremos más que vencedores. Que esa verdad se afirme en nuestros corazones, nos fortalezca desde ahora y para siempre, y que esta paciencia nos permita poder entrar un día por las puertas del reino de la gloria. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.